Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre ella, pero el mundo a su alrededor parecía tambalearse. Estaba de pie en medio del pasillo de cereales, agarrada al asa de un carrito de supermercado vacío como si fuera lo único que la mantenía en pie. Se suponía que era un recado sencillo: leche, pan, tal vez algo rápido para cenar. Pero su vista se nubló y los estantes parecían imposiblemente lejanos. Le temblaban las manos mientras intentaba contener las lágrimas que le quemaban los ojos. Inclinó la cabeza, fingiendo examinar una caja de avena, esperando que nadie la viera desmoronarse en público. Pero alguien lo hizo. A pocos metros, un hombre se detuvo, alto, observando con discreción, un poco tosco, como suelen ser los padres solteros. Se llamaba Aarón, y podía verla temblar desde donde estaba. Si crees en la bondad, la compasión y la belleza de las segundas oportunidades, tómate un momento para darle me gusta a este video, dejar un comentario, compartirlo con alguien que necesite esperanza hoy y suscribirte al canal. Tu apoyo realmente ayuda a que estas historias lleguen a más corazones. El día de Mara había empezado a desmoronarse mucho antes de que entrara en aquella tienda. Se había despertado con una notificación de desalojo clavada en la puerta de su apartamento. Su trabajo, ya precario tras varias horas reducidas, no le garantizaba poder ponerse al día con el alquiler. Había pasado por 2 entrevistas esa semana, y ninguna de ellas había resultado en más que amables rechazos. Y ahora, entre estanterías ordenadas y etiquetas brillantes, el peso de todo la oprimía. Se preguntaba cómo un lugar tan colorido podía coexistir con la tormenta gris que sentía en el pecho. No esperaba que nadie la viera. La mayoría de la gente pasaba apresuradamente por las tiendas sin mirarla a los ojos. Era más fácil permanecer invisible. Pero cuando por fin levantó la cabeza y se rozó la mejilla con la manga, Aarón estaba allí. No la miraba con expresión de juicio ni de incomodidad. En cambio, la observaba con la suave y cautelosa preocupación de quien reconoce las señales de una persona que se derrumba silenciosamente. Aarón conocía esas señales porque él mismo las había experimentado alguna vez. Tras el fallecimiento de su esposa 3 años antes, había sobrevivido a muchos pasillos del supermercado con una máscara de serenidad que se extendía sobre un corazón hecho pedazos. Había aprendido a notar lo que otros no veían. El temblor de los dedos, la exclamación ahogada, el intento desesperado de parecer estar bien cuando nada en la vida parecía estable. Su pequeña hija, Grace, estaba sentada en el asiento infantil de su carrito, balanceando las piernas y mirando a su alrededor con curiosidad. Tiró de su manga al notar los ojos llenos de lágrimas de Mara. Mara intentó seguir adelante para fingir que no estaba a punto de desplomarse, pero su cuerpo se negó a cooperar. Le flaquearon las rodillas, se le hizo un nudo en la garganta y se aferró al carrito de la compra para estabilizarse. No quería montar una escena. No quería compasión, pero sentía que se hundía como si la estuvieran arrastrando bajo el agua sin aire para respirar. Su mente volvió a todas las cosas con las que había estado lidiando sola. Las facturas médicas de su madre, la inestabilidad laboral, el alquiler, el miedo a perder el pequeño apartamento que guardaba los últimos vestigios de su infancia, el único lugar que aún olía ligeramente a las velas de vainilla que su madre había adorado. Los recuerdos estaban dispersos por todas partes en ese espacio. Fotografías en la nevera, la manta de ganchillo en el sofá, la maceta que su madre había cuidado hasta que floreció por completo antes de que la enfermedad le quitara las fuerzas. Mara sintió como si perder el apartamento significara perder a su madre de nuevo. Aarón se acercó, pero con suavidad, como si se acercara a un pájaro herido. No preguntó qué le pasaba. No la bombardeó con preguntas. En cambio, le ofreció la presencia silenciosa de alguien que no intentaba curarla, sino que simplemente no quería que enfrentara la tormenta sola. Grace observó a Mara con la sinceridad de los ojos abiertos que solo tienen los niños. Sin juicios, solo empatía. Algo en esa pequeña mirada inocente casi deshizo a Mara por completo. Pero inhaló temblorosamente, tranquilizándose. No era alguien que aceptara ayuda fácilmente.
La vida la había moldeado para sobrevivir sola, incluso cuando le dolía. Sin embargo, la sinceridad en la expresión de Aarón la hacía sentir como un refugio en un mar en el que llevaba meses ahogándose. Encontró la voz solo en pequeñas respiraciones fragmentadas. Se disculpó, aunque no estaba segura de por qué, por las lágrimas, por ser vista, por ser humana. No lo sabía. Aarón simplemente asintió, como diciéndole que no le debía ninguna explicación. Había algo profundamente reconfortante en no tener que hablar. Y, curiosamente, no se sentía avergonzada, solo agotada. El momento se prolongó en silencio entre ellos antes de que finalmente se recompusiera lo suficiente como para avanzar con su carrito. No estaba lista para hablar y supuso que el encuentro terminaría ahí. Pero más tarde, mientras hacía fila, agarrando un cartón de leche y una barra de pan que no estaba segura de poder permitirse, vio a Aarón unos cuantos puestos detrás de ella. Grace la saludó con la mano. Mara forzó una leve sonrisa. Cuando fue su turno de pagar, descubrió que el total era unos $, más de lo que esperaba. Dudó, con el corazón encogido, y extendió la mano para devolver uno de los artículos. Antes de que su mano tocara la cinta transportadora, la cajera examinó algo detrás de ella. Mara levantó la vista confundida. Aarón se había adelantado, colocando algunos artículos en el mostrador, y le ofreció un breve y amable asentimiento. No la miró a los ojos por mucho tiempo, ni dijo una palabra, pero su intención era inconfundible. Quería que ella mantuviera su dignidad, que no se sintiera en deuda. Ella susurró un gracias, con una voz apenas audible. Aarón no pidió gratitud. Simplemente sonrió a Grace, luego a Mara, y esperó su turno con la serena paciencia de quien ha aprendido el valor de los pequeños gestos. Fuera de la tienda, el cielo del atardecer se extendía, color pastel, sobre el aparcamiento. Mara metió su pequeño bolso en el coche, luchando contra otra oleada de emoción. No estaba segura de por qué este momento se sentía diferente. Tal vez era porque no se había sentido vista en tanto tiempo. No se había sentido vista de verdad. No más allá de la superficie de los intercambios de cortesía y los gestos rutinarios de la supervivencia. Aarón se acercó entonces, empujando su carrito con Grace tarareando suavemente a su lado. Mara se enderezó, sin saber qué decir, pero Aarón no complicó las cosas. Simplemente le dijo que se cuidara. Y aunque las palabras eran sencillas, algo en ellas tenía una profundidad que se asentó cálidamente en su pecho. Hablaba como alguien que realmente lo sentía, no por obligación ni lástima, sino porque comprendía lo pesadas que podían ser las cargas invisibles. Ella asintió, desconfiando de su voz. Grace volvió a saludar antes de que Aarón la subiera al coche. Mara los observó un momento. Este pequeño y tierno dúo que había entrado brevemente en su día y había despertado algo en su interior. No se había dado cuenta de lo hambriento que estaba su corazón de bondad. Cuánto necesitaba recordar que en el mundo aún había gente amable. Durante los siguientes días, Mara notó algo inesperado. La pesadez que sentía no desapareció, pero se aflojó. Se encontró recordando la silenciosa comprensión de Aarón cuando su mente se sumió en el miedo. Recordó la inocente compasión de Grace cada vez que dudaba de su propia fuerza. Le recordó que, aunque se sintiera sola, no era invisible. No estaba tan aislada como se había convencido. Ese breve momento en el supermercado se convirtió en una chispa. Rellenó más solicitudes de empleo. Contactó a un compañero que le mencionó una vacante en otra empresa. Habló con su casero y, para su sorpresa, descubrió que estaba dispuesto a darle un mes más para arreglar las cosas. Su vida seguía siendo compleja, seguía siendo incierta, pero el peso imposible se sentía un poco más llevadero. Todo porque un desconocido se preocupó lo suficiente como para notar sus manos temblorosas. Y entonces, una semana después, Fat volvió a llamar suavemente a su puerta. En el centro comunitario, donde había ido a dejar la documentación para solicitar ayuda, vio a Aarón y Grace entrar con una bolsa de artículos donados. Grace la vio primero y sonrió radiante.
Mara sintió un aleteo de algo que no podía identificar, algo cálido, algo esperanzador. Aarón le dedicó el mismo gesto amable de asentimiento que le había ofrecido en la tienda, el tipo de gesto que transmitía una silenciosa solidaridad. Mara comprendió entonces que a veces Dios envía a las personas indicadas justo cuando estamos a punto de caer. No para rescatarnos, sino para recordarnos que no estamos destinados a cargar con todo solos. Y a veces se necesita un pasillo de supermercado y unas manos temblorosas para abrir la puerta y dejar entrar la gracia. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video, deja un comentario, compártelo con alguien que necesite esperanza y suscríbete para ver más historias como esta. Tu apoyo realmente mantiene vivos estos mensajes de compasión.